no puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Oh, aleluya, gracias. Gracias. Sí, Señor. Oh, Señor Santo. Gracias.
Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tomen sus asientos en esta noche. Le damos gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más de nuevo. Sí, no tenemos con el dolor, pero gracias que aquí estamos en esta noche. Que el Señor siga a buscar de su presencia. Nosotros queremos la presencia de Dios, sus misericordias, sus promesas. Tenemos que buscarlas, ¿verdad? Con su corazón, pedirle al Señor que nos siga dando. Ahorita tomando ese canto que pide al Señor que llene nuestros vasos. Amén, que nosotros aleluya. podamos, Sí, Señor, en tu santo nombre, gracias. que nosotros podamos disponernos para ser usados por el Señor, ¿verdad? Que nos dejemos ser usados por Él. Amén, aleluya. Queremos que sea Él quien llene nuestros vasos para poder hacer su obra. May the Lord help us. If we want the mercies of the Lord, if we want His blessings, His promises, we have to seek them. We have to ask the Lord to give them to us. And they're not just going to come to us without us putting any effort. It's something that we must seek. So the song that we were singing, asks the Lord to fill our cups. We want to be filled by the Lord, by the Spirit, so that we can do Amén, His work. aleluya. And may the Lord help us, because it takes for you to deny yourself, to make yourself available, to be used by the Lord. Uno tiene que negarse a sí mismo para que el Señor pueda usar, para que el Señor Amén, pueda aleluya. llenar nuestros vasos de Él. Amén, ayúdame, Porque Señor. fácilmente lo podemos llenar con otras cosas de este mundo, ¿verdad? Y llenar ese vaso que nosotros tenemos. No lo Amén. podemos llenar con el Señor, Gracias, o lo Señor. podemos llenar con otras cosas, con las cosas de este mundo, cosas temporales, en distracciones, en el trabajo, en la familia o lo que sea, ¿verdad? Pero que el Señor sea que Él nos llene primero a nosotros Amén. y lo demás caer en su lugar. Aleluya. Que el Señor nos ayude Gloria a en Dios. sus días, que sigamos buscando al Señor y con eso le introducirá en nuestro pasado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Cada uno de mis hermanos en esta tarde, Dios los bendiga, que ya podamos estar aquí una vez más y aprovechando el tiempo que estamos para entrar en la palabra de Dios en esta tarde. Dios los bendiga a cada uno y pues vamos a aprovechar que el tiempo poco que estamos aquí en esta tarde vamos a leer palabra de Dios y que el Señor nos dé entendimiento y sabiduría para poder apreciar la palabra de Dios cada día, que podamos recibirla y entenderla. Y hoy, hermano, yo estaba meditando, estaba viendo diferentes cosas en línea y los problemas que existen hoy en este tiempo, en este país, en otros países, y nos recordamos, lo he dicho, mencionado antes, que estamos viviendo en un tiempo cuando lo que antes era malo ahora es bueno, y lo que antes era bueno ahora es malo, y pues muchas personas menosprecian la palabra de Dios, muchos, pero lo importante es que los hijos de Dios no menospreciemos la palabra de Dios, que la recibamos y la pongamos por obra. Y me está recordando de esta escritura en el libro de Proverbios, porque hoy en día, hermanos, es una época de mucha información, muchísima, una abundancia de información, pero hay una terrible escasez de palabra de Dios, de sabiduría que viene de la palabra. Hay mucha información. Si usted mira por todos medios, las noticias nacionales, por línea, en teléfono, en todas formas digitales,
aún puede ir en su carro escuchando las noticias al momento. Hay mucha información, de todo tipo de información, sea buena, sea mala, pero hermanos, lo que hay una escasez es de la sabiduría que viene de la palabra de Dios. Ese es el tiempo que vivimos hoy en día. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día la multitud menosprecian la palabra de Dios. Ya no quieren la palabra de Dios. Lo que quieren es otras cosas que llenen el hueco que debe ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo y es vida para los hijos de Dios. Entonces hoy en día, hermanos, tenemos la Biblia, muchos la tienen en su teléfono, en la tableta, en la computadora, en laptop o en muchos diferentes formatos. Apenas hoy en día, hermano pastor me mandó un link. ¿Cómo se dice el link en español? Ya se me olvidó. Enlace, gracias hermano. Donde nomás es un código QR para nomás lo ver con el teléfono, que el teléfono lo lee y ya entra directo a las páginas las que publica del ministerio de hermano Efraín Barber Sr. Así es la tecnología hoy en día, nomás pum, y rápido toda la información. Gracias a Dios que nuestro pastor, él se ha apurado para ofrecer los diferentes formatos que uno pueda buscar palabra, recibir mensaje, ver videos, leer las escrituras, ver los libros que el hermano Efraín Sr., que el Señor le dio ese entendimiento para poder escribirlos. Gracias a Dios que no nomás es información del mundo que existe en abundancia, pero gracias a Dios que hay formato también ahora para ver la palabra de Dios y la podemos llevar donde quiera que la queremos llevar. Si uno no tiene su Biblia, pero tiene su teléfono, pues puede ahí buscarla. Si uno no tiene el teléfono, tiene computadora, pues ahí hay wifi, hay forma de conectarse, pero se puede buscar ahora más palabra. Pero hermanos, lo que abunda es pura información y no necesariamente buena información. Hay de todo tipo de información. Y mejor, hermanos, para nosotros, pues es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros ocupamos. Y nosotros necesitamos no menospreciar la palabra de Dios. Y muchos piensan que es menospreciar. Y no siempre significa como unas personas que lo han hecho, que van y queman la Biblia. Eso no quiere decir menospreciar. Menospreciar quiere decir, puede ser nomás ser indiferente a la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de nuestro pastor anciano que hablaba de nomás siendo indiferente con el Señor? Ya es un pecado. Con el Señor es menospreciando lo que el Señor ofrece a los hijos de Dios. Entonces nosotros vemos qué es menospreciar, y yo estuve buscando la palabra de Dios y habla en diferentes lugares, se manifiesta en la indiferencia como lo mencioné, y también en la desobediencia selectiva. ¿Qué es la desobediencia selectiva? Es como muchos lo hacen, dicen que son hermanos, hijos de Dios, cristianos, creyentes, pero solamente siguen las porciones de la palabra que ellos quieren. No la toman todo por completa como es. Es una desobediencia selectiva, porque ellos nomás eligen cuál porción de la palabra de Dios van a obedecer. Y la otra, ¿qué hacen? La menosprecian. Es un peligro, es un pecado, hermanos. Es un peligro para los hijos de Dios menospreciar la palabra de Dios. Hace mucho tiempo atrás, yo había escuchado al hermano Néstor hablar de ese mismo tema, de menospreciar la palabra. He escuchado al hermano Tercero hablar de ese tema, y por eso yo dije, hay que seguir repitiendo esa enseñanza, porque es importante que los hijos de Dios no caigamos en esa trampa de menospreciar la palabra de Dios, porque hay muchas formas. Quizás unos no piensan que lo están menospreciando y lo hacen. Otros es preferir las opiniones humanas por encima de las enseñanzas de la palabra de Dios. Van y buscan consejo, a ver qué hago en mi vida de esto. Van al psicólogo, van al amigo, van a lo que sea, pero no buscan de la palabra de Dios. Es menospreciar la palabra de Dios cuando no buscamos, como uno dice, voy a consultar con el Señor cuando hay una decisión fuerte que tengo que hacer. Voy a consultar con el Señor, voy a ir a su palabra, voy a ir al entendimiento, que el Señor me hable para hacer esa decisión. Pero hay muchos hermanos que aún así, sabiendo, buscan fuera de la palabra el consejo, porque unas veces lo que habla la palabra de Dios, uno no lo quiere seguir. Es muy fuerte, dice, ay, pues no me conviene, yo quisiera que alguien me dé de mi lado, pues hago esto, sí, pues hazlo, gracias Señor
guiarme en la decisión que tengo que hacer. Pero la palabra de Dios es nuestra guía más firme que cualquier otro consejo que podemos recibir en la palabra de Dios. Y quiero que leamos, como mencioné, en el libro de Proverbios capítulo 13. If we turn our Bible to the book of Proverbs chapter 13, we'll see a verse here. Just one verse I want to read. Nomás solo un verso aquí. Capítulo de Proverbios capítulo 13 y el verso 13. Quizás se recuerden de este verso donde dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será que recompensado. Verse 13 says, whoso despiseth the word shall be destroyed, but he that feareth the commandment shall be rewarded. We see, what does the word of God say? Despiseth the word. I mean, you don't want the word. You don't want to listen to the word of God. You don't want to hear it. You don't want to receive it. You put it away. It says, those who despise the word shall be destroyed. But the word of God says, but look at the ones who follow the word of God. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Vemos la diferencia, hermanos. La palabra de Dios primero dice: el que menosprecia el precepto, hablando de la palabra, perecerá por ello. El que es desobediente, el que rechaza la palabra de Dios, dice la palabra de Dios aquí, perecerá por esa razón, por menospreciar la palabra de Dios. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Así de fuerte, hermano, es menospreciar la palabra de Dios para el Señor. El que menosprecia, como hablé hace unos minutos, no quiere decir que uno va, voy a aprender, a ver, deme unos cerillos y prender la Biblia. No quiere decir eso, eso sí es menospreciar la palabra. No, es fácil menospreciar la palabra cuando nomás, por lo mínimo, somos indiferentes a lo que la palabra de Dios nos habla. Y haciendo eso, estamos menospreciando, hermano. Y hay muchos que menosprecian en otras formas. Cuando si se van a juntar y va a ser servicio, o va a ser en la casa, o va a ser donde, y puedo ir, pero hoy no. Eso también cae bajo menospreciar. Cuando podemos y no lo hacemos. Cuando hay oportunidad de escuchar, de recibir y decidimos no hacerlo. También eso es menospreciar. Es un peligro. La palabra de Dios nos habla. Y por eso quería que analicemos qué significa menospreciar la palabra de Dios. Porque muchos quizás no lo entienden y las consecuencias de hacerlo. Y como leímos aquí, verso 13, la recompensa también de poder tomarlo como un tesoro, la palabra de Dios. En la palabra de Dios uno puede preguntar y quizás piensa uno, ¿cómo menospreciamos la palabra de Dios hoy en día? Uno puede decir, los tiempos cambian, las personas cambian y diferentes formas, y menospreciar, de acuerdo cuando lo leímos la palabra de Dios, que nos enseña de darle menor valor de que realmente tiene la palabra de Dios. Imagínense, hermanos, cuando uno le da el menor valor de lo que realmente tiene la palabra de Dios. Es como decir, si usted tiene algo valioso que tiene podemos decir algo que tiene mucho valor, el oro, y si usted tiene una medalla, yo me acuerdo, una de mis abuelas tenía una medallona bien pesada de oro, y con una cadena, una virgenzota ahí, que siempre, nunca se la quitaba en toda la vida. Y yo creo que tenía cierto valor, porque era puro oro. Póngale que, decían, pues vale $10,000, ese puro oro. Y uno va y dice, pues te doy $500. Y uno dice, ¿cómo? Pues le está dando el menor valor a esto sí tiene peso, sí vale mucho. Realmente el oro, pues ese valor es solamente aquí en el mundo, no con el Señor, no tiene ese valor, pero aquí en el mundo sí tiene ese valor. Pero hermanos, ahora nos imaginamos, menospreciar la palabra es darle menor valor del que realmente tiene. Es menospreciar, no tomar en cuenta el valor de la palabra de Dios. Como lo hemos dicho y lo hemos entendido, hermano, la palabra de Dios misma es vida para los hijos de Dios. Es vida para nosotros. Es lo que nos sostiene.
es lo que nos hace despertar cada día, es lo que nos da esperanza, es lo que nos da la fuerza para seguir, aunque hay problemas, hay luchas, hay necesidades, pero la misma palabra de Dios nos impulsa. Voy a seguir porque hemos recibido y conocemos el real valor de la palabra de Dios, que es nuestra vida. Y entonces, hermanos, cuando ponemos un menor valor del que realmente tiene la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Menospreciando la palabra. Estamos menospreciando la misma palabra de Dios. Y eso nos pone en peligro, así como cuando leímos verso 13. El que menosprecia el precepto, hablando de la palabra, perecerá por ello. Por esa razón, hermanos, solo por esa razón de menospreciar la palabra de Dios, van a perecer muchos. Muchos ya les tocó y faltan muchos más por menospreciar. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos oído y muchos han escuchado la palabra de Dios, pero no la practican. No se convierten en hacedores, como dice la palabra de Dios. Solo son oidores. Ahí en el libro de Santiago, si damos vuelta a la palabra de Dios, capítulo 1, verso 22, que lo dice y lo hemos leído tantas veces. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, lo habla. Por eso tenemos que entender, para menospreciar la palabra, no tenemos que agarrar la Biblia y romperla. Solo con menospreciarla, eso es suficiente para pecar contra el Señor. Aquí en este verso que leímos, Santiago advierte a todos los que escuchan la palabra, los que leen la Biblia, con firmeza sobre este autoengaño que neutraliza el poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas diarias. De ser hacedores, no solamente oidores, porque muchos han caído en esa trampa de que nomás son oidores. ¿Cuántas personas, hermanos? Muchos. Aún hay personas que yo me he encontrado que ellos mismos saben más palabra que yo. Hasta me la dicen, así dicen la palabra y tal, y le mueves y el libro dice así, hermanos, pero nunca la practican. Pero yo me he asombrado con unas personas que he conocido que aún conocen más que yo. Y digo, wow, gloria a Dios, yo quisiera tener tu memoria y saber las escrituras como tú las sabes. Pero ¿de qué sirve solamente saber la palabra, escucharla, oírla, pero no practicarla? Por eso cuando leímos aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, en Spanish, it says in verse 22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque así muchas personas les pasa, hermanos. Solamente son oidores, solamente escuchan, pero nunca lo practican, nunca lo viven. Eso es menospreciando la palabra del Señor. De nomás escucharla, pero no la ocupo. La tengo, el tesoro, pero acá la guardo. ¿De qué me sirve a mí? Menospreciando. Porque así es la única forma, hermanos, que podemos ser transformados, por medio del Evangelio, por medio de su palabra. Es cada día que levantamos la palabra y la recibimos, el Señor nos habla. No debe ser nomás cuando nos sentimos mal por algo o sucedió algo en nuestra vida difícil y déjame buscar. Es como una persona que yo conocía, así siempre se la pasaba. Nomás le iba mal en algo, entonces ya, ay, déjame ver qué me dice el Señor de esto. Y ahí estaba buscando, pero el resto de los días nunca buscaba palabra. Y yo le pregunté una vez, ¿y cómo le haces para encontrar en ese momento lo que Dios te quiere hablar? Y dice, nomás le hago así, y cierro mis ojos y punto, y Señor, háblame. Y luego ya, oh, gracias Señor, es lo que me quieres decir. Le dije, hermano, ¿qué es eso? Si el Señor nos habla directamente a nuestro corazón, nuestra mente, no necesitamos estar ahí adivinando a ver qué me quieres decir. El Señor ya nos habla diario, pero nosotros tenemos que ser no solamente oidores, pero hacedores para recibirlo, porque muchos así se engañan. Oh, sí, dice la palabra eso, ¿verdad, hermano? Y dice así, y todos podemos hacer lo mismo, pero la diferencia es vivirlo.
no nomás que lo escuchamos. Y muchos quieren predicarlo y tampoco no lo viven. Y dicen y dan sermones y hablan y suben y bajan los hermanos, pero no lo viven. Se están engañando a ellos mismos, menosprecian la palabra de Dios ellos mismos, esas personas. Por eso la palabra de Dios dice: ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Por eso no le pueden echar culpa al diablo. Ay, el diablo me engañó. No, es uno mismo, dice la palabra de Dios. Uno mismo. Cuando conoce la palabra de Dios y no la practica, no lo hacemos. Uno solo se está engañando. Ni el enemigo ni el diablo lo molesta a uno. Dice, pues solo se engaña. Yo ni trabajo tengo que hacer con este hermano, porque solito se engaña. Pero siempre están para culparle al diablo. Entonces, hermano, cuando menospreciamos, esto ocurre cuando muchos prefieren la psicología del mundo, las corrientes ideológicas que vemos todos los días por todos los medios, las opiniones de las redes sociales. Yo he conocido muchos hermanos que es lo primero que hacen cuando quieren saber de algo. Luego van a las redes a ver qué dice el mundo, a ver qué dicen, a ver qué opinan, a ver si yo estoy de acuerdo, a ver si no, en vez de ir a lo que ya sabemos, qué dice la palabra de Dios. Esto es bueno, esto es malo, a ver qué dice todo el mundo, a ver qué dicen los hermanos, a ver qué opinan, a ver. Yo he visto muchas personas que ponen preguntas, y si eso y esto, ¿qué opinan? Y hay personas le meten, no debes de hacer esto, no, si lo haces, y esto. Hermanos, cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos Dios mismo para consultar con el Señor. Eso es formas de menospreciar la palabra. Ay, pero yo no digo, porque yo he conocido personas también que van a psicólogos, no es mal, pero primero consultar con el Señor. Y si le ayuda también ir al psicólogo, gloria a Dios, que vayan también. Pero primero lo de Dios, primero la palabra. Después es como si yo digo, ay, me quebré el pie, pues nomás me voy a poner a orar y que Dios me sane. No, pues primero oro y ya me voy al hospital que me arreglen el pie. Pues va a decir, Señor, pues, ¿qué es un tonto este? Pues quiere que le arregle el pie también. Por eso Dios nos puso doctores, hospitales, medicinas, cirugías también. Pero hay que hacer lo primero. Lo primero es con el Señor, con su palabra. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si no entendemos la palabra bien para entender qué hacer, hermanos, entonces Dios ha puesto vasos en nuestra vida, hombres, hermanos, hombres de Dios, también hermanas, que podamos confiar y decir, hermano, ayúdeme, tengo una duda, tengo una pregunta, ¿qué me dice sobre esto? Eso también es aceptable. Eso es apreciar por medio de los hijos de Dios la palabra, de recibir consejo. Pero también depende de con quién va. No es como uno que conocía hace tiempo atrás, que era bien borracho y no quería dejar el alcohol, el cigarro y muchas otras cosas en su vida, y me dijo a mí, hermano, pues ¿qué piensas? Dejo los vicios. Y le dije, sí, hermano, déjalos para tu bien. Dice, es que le pregunté a un amigo bueno que si los dejo, y él me dijo, no, pues sí, está bien, no hay problema. Y le pregunté de su amigo, ¿y qué hace tu amigo? No, pues nada. ¿Que no trabaja? ¿Que no estudia? No, pues nada, nomás está ahí. No, pues le gusta fumar mucho la marihuana, pues no se puede levantar hasta bien tarde en el día, pues no alcanza a ir a un trabajo. Y le dije, ¿y a ese le pidiste consejo? Sí, él me dijo que sigamos. ¿Qué consejo se va a recibir de una persona así? Si están en lo mismo. Cuando teniendo la palabra de Dios, que nos habla, que nos enseña. Pero muchos que hacen, hermanos, diariamente ignoran la palabra de Dios en su vida. Dejan la Biblia cerrada, y yo lo he dicho, muchos hermanos dejan la Biblia, pero que nadie de aquí lo hace. De lunes a sábado nunca abren la palabra de Dios. Hay forma de la Biblia actual en su teléfono, en la tableta, en la computadora. Hay formas de cada día buscar algo de la palabra de Dios, pero dejan cerrado toda la semana, del lunes al sábado, y solo el domingo, pues ¿qué hacen? Le quitan el polvo de encima y pues ya, ahora sí es día de abrir la palabra de Dios. Hermanos, eso es menospreciar la palabra de Dios, es menospreciar al Señor mismo, que no le damos la atención que merece.
para nuestro bien. Porque les recuerdo, hermanos, ¿quién es el que beneficia de la palabra de Dios? Nosotros lo hacemos, uno mismo. Nosotros, los hijos de Dios, somos los que beneficiamos. El Señor ha puesto la palabra de Dios para nuestro beneficio. The Lord has put the Word of God for our benefit. The Word of God is here for you and me. That's what the Lord has established. His Word is for our benefit. And when we just ignore it, the days go by, we never seek to find some word. When you find yourself sometimes in trouble, then you start looking for the word. Well, what does the Word of God say? Let me pray, let me fast, let me do this, let me read, and all this. We don't need to wait for difficult times. We should be doing it every day, consulting with the Word of God, consulting with the Lord. Because every day, who doesn't need guidance every day? I do. I need God's guidance every day, 7 days a week. I need God to guide me, to speak to me, to exhort me. I need His Word every day. Because otherwise, we don't have the guidance of the Lord. Where do we end up? Lost somewhere. In our own confusion, in our own mind, in our own beliefs, instead of what the Word of God says. That's why we shouldn't have the Bible closed, whether it's the physical Bible or if you have it on tablet and laptop or on your phone. Every day, we should take time to consult with the Word of God and see, what does God have for me today? What does He want to speak to me today? Let me take a few minutes out of my day. Let me consult with the Lord. Why? Because we know the value of the Word of God for us. The value of the Word of God for us is life itself. The Word of God is life. This is what we have learned from the Word of God, that the Word itself is life. Spiritual life. It keeps us going. It keeps us motivated. There's so many people in the world that use all kinds of programs every single day to stay motivated. People that go to the gym every single day. They get up 5 a.m, head to the gym. I work out is my life, and this and that. And they have their routine, and then they go walk in, they pull out their powders and their drinks and this and that. They have some of them with their injections, their steroids, and every day, this is what keeps me motivated. They make videos every day filming themselves, and the people all this and that, give them all kinds of applause, and send me in my Cash App, and if you want to send me a gift and put me a like at least. And that's what they dedicate themselves to, a lot of people. And other ones to other different things that they're out there talking about. Some people dedicate themselves to, all they do is talk politics all day long in their videos, and all politics, and the world is this and the world is that, and the government. But the children of God, we need the Word of God every day. We need to connect ourselves, not to like those people do. There's a lot of, they have millions and millions of followers, those people. Millions of followers. Every day they're glued, they're seeing today, when are you going to do your next live? When are you going to do the next video? You haven't been in 2 hours. You haven't come. Oh, they're worried. Because they're just waiting for that person to guide them, to speak to them. Oh, you're my inspiration. I could have never did this if it wasn't for you. What did they do? Nothing. What did they accomplish? Nothing. But there they are. You're my inspiration because you go work out for half an hour. You do jumping jacks. You jump off the ceiling. And they're inspired by these people. But what's the problem? Not them. The problem is the Christians, that we don't have that same feeling for the things of God, for the Word. Say, look, this is what the Word of God says. Oh, that's good. Where's the inspiration? Where's the motivation to say, thank you, Lord? Because this keeps me going. Why aren't we bouncing off the walls when the Lord speaks to us? We just take the Word of God and we're like, indifferent. It's dangerous. Dangerous for the Christians that we don't take the Word of God seriously. Hay un montón de personas que tienen videos en YouTube, en TikTok, en Facebook, en millones de seguidores, y ahí están todas sus redes, y ellos están allí hablando esto, hablándole de la gente. Todos los días se conecta a verlos y se inspiran. Hay gente que porque levanta pesas, ahí tienen millones de personas. Aplaude, y levanta otra vez, mira. Mira. Y la gente, asombrada, porque levanta una pesa. Así está la gente, tan fácil que se quedan, casi desmayan y hasta les mandan dinero. Te mandé $20 porque eres mi inspiración. Otra gente que
porque se ponen a bajar peso y ahí están todos, oh, ¿cómo le hiciste? Dame tus secretos, yo también. Ahí están. Pues no hay nada mal bajar peso, pero no es lo mayor para nosotros, decimos, para los hijos de Dios, es la palabra, es seguir el mensaje, el consejo. Nosotros, esas personas son motivadas, hermanos, nomás por simplezas, se motivan. Yo me acuerdo, yo vi un hombre que tenía millones de seguidores y se ponía en videos y comía carne así cruda, y haciendo un shot ahí, y toda la gente ahí, millones de seguidores, y luego descubrieron que se inyecta esteroides, y lo descubrieron, y ya le preguntaron, ¿es verdad? Pues sí, la verdad. Y él les decía, engañados a millones de seguidores porque les vendía productos según de natural, que polvos, que pastillas, y que es natural, y mis músculos. Y lo descubrieron que él puro inyectarse ahí, puras inyecciones. Y ahí tenía los millones y millones y millones de seguidores y ganando millones de dólares, vendiéndoles polvos mágicos que no hacían nada, ni él se los tomaba. Así está el mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios. ¿Y cuántos lo tomamos así? Con un, así, gracias Señor. ¿Cuántos toman la palabra así? ¿Cuántos cristianos nomás? Pues qué bonito dice. Es como un poema. No es un poema la palabra de Dios. Quizás unos lo leen y dicen, pues se parecen, pero los poemas son los que copiaron a la palabra de Dios. Los que se pusieron después a hacer poemas se inspiraron por la palabra de Dios. Pero estos no son poemas, esta es vida. Pero hay muchos que menosprecian. Y la palabra de Dios habla de la desobediencia. La desobediencia. Vamos a el libro de Oseas, hermanos. Una escritura antes que se me vaya el tiempo. Aquí en el capítulo 4. Let's go to the book of Hosea. Hosea. Sounds like Jose, but it's not. Oseas, capítulo 4. Vamos a ver aquí, hablando del profeta, describió de la manera trágica de la ruina, dice la palabra de Dios, total, una ruina total de una nación entera. ¿Por qué? Porque rechazaron con altivez el conocimiento del Señor. Y aquí dice en capítulo 4, verso 6, todos lo hemos leído, the book of Hosea, chapter 4, verse 6, dice, verso 6, mi pueblo fue destruido. ¿Estamos ahí, hermanos? En Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice? Conocimiento. ¿De dónde los hijos de Dios recibimos conocimiento? Pues del Señor. Y aquí dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué hicieron? Menospreciaron la palabra. Dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ese, hermano, es la consecuencia, ese es el precio que se paga de la desobediencia por menospreciar la palabra de Dios. Lo vemos en el pueblo de Dios. Ellos también. Llegó el momento cuando rechazaron, menospreciaron, y el pueblo fue destruido. Verse 6 says, my people are destroyed for lack of knowledge. Where does the knowledge come from? For us, from God himself. He's the one that gives us the knowledge through his word, through his spirit. Because thou hast rejected knowledge, says the word of God, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Tremendous. That's the consequences, says the word of God here, for being disobedient. For saying, I don't need knowledge. I can do the decisions on my own. I'm smart enough on my own. I've learned enough that I can make my decisions. A lot of people do that every day. They have to make a difficult decision. They don't consult with the Lord. They don't read the Bible. They don't ask a person who has knowledge of God. They just, I think this is the best idea, and I'll do this. And a lot of people who do that, afterwards they find out, I should have asked for some advice from somebody instead of trying to make all the decisions on my own. Because if we don't have the knowledge, we have to seek the knowledge. From where? Through the Word of God. We have to seek the knowledge. That way, when we make difficult decisions, we're making the right decision. But a lot of times, oftentimes, a lot of Christians, they make that mistake. Muchos cristianos
hacen decisiones fuertes, hermanos, y no consultan con la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor sobre eso? Pues no buscan, ni buscan consejo de alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Nomás, pues voy a hacer esta decisión y así la hago. Y después muchas veces se arrepienten porque les va mal la decisión que hicieron. Y Dios después dice, híjole, ¿por qué no pregunté? Mejor hubiera consultado con el Señor, hubiera orado, hubiera leído, hubiera preguntado a alguien que tiene conocimiento que me guíe qué hacer. Pero hicieron el error, hicieron su decisión. Y después, ¿qué viene? Consecuencias. ¿Cuántos han hecho un error mal, hermanos? Y después vienen consecuencias. Es lógico. ¿Y qué pasa después? Pues como dice, pues ya para qué lamentarse, para qué llorar, ni llorar sirve ya, porque la decisión ya se hizo. Es lo que hizo el pueblo del Señor. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando algo, las decisiones que tenían que hacer, no buscaron de Dios, hicieron sus propias decisiones. Y por eso habla la palabra de Dios que los templos fueron destruidos. El primer templo, el segundo templo. ¿Por qué? Porque rechazaban el conocimiento. Entra una ceguera espiritual en muchos y un endurecimiento del corazón, y rechazan la palabra, menosprecian. Hermanos, hay muchos que persisten en continuar en ignorar la voz de Dios por medio de su palabra. Y que una vez escuché nuestro hermano pastor tercero que estaba hablando de este tema y dio una enseñanza sobre cuando la conciencia se cauteriza. ¿Cuántos se recuerdan escuchar que lo habló? Es lo que pasa, hermanos, cuando se menosprecia la palabra. Ignoran la voz del Señor y la conciencia se cauteriza. ¿Qué quiere decir? Es como cuando unas veces lo tienen que uno ayudarle, se cortó algo y para que no sangre, le cautericen ahí, para que pare de sangrar. Y ya ahí, hermanos, en ese lugar ya no se siente. Yo tengo aquí una herida de hace tiempo y así me quedó, donde no se siente nada. Quedó cauterizada ahí. Ya no se siente. Lo puede tocar uno y pues no siento nada. Nomás mi mente, pues ya sé que estoy tocándome, pero no hay el mismo. Si me toco en otro lugar, pues ya lo siento. Se cauteriza. Y eso pasa con los hijos de Dios. Cuando endurecen el corazón, no escuchan la voz, es una ceguera espiritual, la conciencia se cauteriza. Y aquí habla de esa en el primer libro de Samuel. Vamos a ver el primer libro de Samuel. Let's look in the first book of Samuel. I'm going a little fast because it's warm and I'm going to try to get through this and we can finish up today before it's even warm. Cuando llegué aquí, hermanos, decía 89. Yo dije, wow, qué calorcito, pero gracias a Dios que ahorita ya no está tan fuerte. Pero aquí en el primer libro de Samuel habla la palabra de Dios. Capítulo 15, in the first book of Samuel, chapter 15. Habla del rey Saúl. Rey Saúl perdió su corona y el respaldo del Señor precisamente por este pecado. Cuando el profeta Samuel habla la palabra de Dios que le confrontó con ¿qué? Dureza. Y aquí está, vamos a ver unos versos aquí en el libro de Samuel, empezando con el primer verso, primer libro de Samuel, capítulo 15, in the first book of Samuel, chapter 15, and we're going to look at starting with verse 23. You can afterwards go over this. It's very important, so you can read it. If you don't understand it, go over here in the book of Samuel and see what happened with this king of Saul, of what the destruction of this king, because he did precisely this. Verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación, por cuanto tú, dice aquí, desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Here in verse 23 it says, for rebellion is as the sin of witchcraft. Rebellion is when you're disobedient against the word of God. When you see the word of God, I don't need it. This is what happened to this king.
And this is what Samuel went and spoke to him. And it says, for rebellion is as the sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because thou hast rejected the word of the Lord, he hath also rejected thee from being king. Así le dijo Samuel a Saúl. Así dice la palabra de Dios. Eso es lo que pasó. Como leímos aquí en verso 23. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese es el peligro, hermano, que cualquier puede caer. Si vemos ahí 1 Samuel, ahí mismo capítulo 2, hay otra escritura que podemos ver ahí mismo. Let's go to right there where we're at, first book of Samuel, go back to chapter 2, and we read here in verse, I think it's verse 30. Primero libro de Samuel capítulo 2 verso 30 dice: por tanto el Señor, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué habla aquí una vez más la palabra de Dios? De menospreciar la palabra de Dios. Cuando vemos aquí que dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verse 30 says: wherefore the Lord God of Israel said, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord said, be it far from me, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed. There's the danger for the children of God. When we despise, when we disobey, when we put off the side, when we're indifferent to the word of God. You don't have to burn the Bible. You don't have to go do crazy things. But with simple things as Christians, if we don't appreciate, if we don't honor, if we don't obey the word of God, the word of God says here, as we read in this verse, in verse 30, and they that despise me shall be lightly esteemed. ¿Qué dice, hermanos? Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo no quiero ser tenido en poco. Yo quiero que el Señor me dé todo lo que el Señor quiere darme. ¿Quién quiere ser tenido en poco, hermanos? ¿Qué quiere decir nomás? Ay, quédate nomás, ahí estás bien. No te acerques ahí. Nadie. Todos queremos poder acercarnos al Señor. Poder estar, aquí estoy con el Señor. Aquí estoy en la presencia del Señor. Aquí el Señor me habla. Vamos ahí mismo en el primer libro de Samuel. Otra escritura, vamos. Vamos a segundo Samuel, perdón. Dar vuelta ahí unas hojas. Let's go to the second book of Samuel. Let's look at chapter 12. Capítulo 12. Y vamos a empezar con el verso número 9. Second book of Samuel, chapter 12, starting verse 9. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, hermanos, verso 9. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué? El Señor pregunta: a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto, ¿qué dice, hermanos? Menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Se acuerdan al leer esta escritura? ¿Se acuerdan, hermanos, de esta porción? El pecado. Y dice en verso 9, una vez más: ¿por qué? Pues tuviste en poco
la palabra en poco. Hey, brother, can you grab me a water from the fridge, please? Thank you. ¿Por qué tomaste en poco la palabra? Hermanos, hay consecuencias cuando tomamos en poco la palabra, cuando rechazamos, sabemos qué debemos de hacer y nomás, pues somos selectivos, nomás lo que me conviene. Pero tenemos que recibir toda la palabra del Señor. Es lo que el Señor nos ha enseñado, es lo que hemos aprendido, es lo que Dios quiere, y es lo que Dios demanda, y es lo que Dios merece, que seamos obedientes a toda su palabra. Ahí cuando empezamos en el libro de Proverbios, capítulo 3, donde empezamos a leer, ahí en ese verso 13. Ya voy terminando aquí. Ya vamos terminando aquí, hermanos. Cuando regresamos aquí el libro de Proverbios una vez más, vemos lo que dice. Donde estábamos en capítulo 13, verso 13. Leímos y dice su palabra: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Cuando leemos este pasaje aquí en el libro de Proverbios, nos muestra, hermano, como uno puede decir, la otra cara de la moneda. Cuando dice, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Temer el mandamiento, nosotros sabemos, hermanos, que no implica un miedo. El Señor no está tratando de meternos miedo, quiere obediencia. No está tratando de que haya un terror hacia el Señor, no, sino una profunda, como dice la palabra de Dios, y lo hemos dicho muchas veces, reverencia, respeto absoluto por lo que el Señor mismo ha hablado. Es lo que leemos, es lo que dice, es lo que el Señor demanda. Debemos volver una vez más con urgencia a la actitud, como habla en el salmista. Yo estaba leyendo, y el que no veía los estatutos de Dios como una carga pesada del salmista, sino como un botín. Habla la palabra de Dios de valor, y esa palabra que a mí batallo para pronunciarla, incalculable. Ese es el valor de la palabra de Dios. No la podemos calcular nosotros humanamente, nunca podríamos entenderla. Cuánto tiene valor la palabra de Dios para los hijos de Dios. Pero si entendemos, hermanos, si nosotros sin agua, sin comida, sin oxígeno, ¿cuánto tiempo sobrevivimos un humano? Muy poco, días, sin comer, sin tomar agua. Hay muchas personas que han muerto solamente de deshidratación, ¿cómo se dice? Solamente con eso, hay muchas personas que han muerto. En la mañana que yo estaba manejando por la calle, aquí en Vista, y en un alto vi un señor ya mayor, yo creo que se miraba como 85, 90 años. Y lo único que tenía de ropa, hermano, era un short. No tenía nada más de ropa, este hombre, dije. Y era temprano en la mañana, 6 algo de la mañana. Yo dije, ¿qué está haciendo este hombre anciano? Yo dije, espero que alguien le pueda ayudar. Pero como yo iba con prisa, no paró. Después mi esposa dijo, ¿hubieras parado para hablarle a la policía? Pero di la vuelta, hermanos, y regresé. Y cuando regresé ya había 2 carros de policías ahí con este anciano. Yo creo que ya alguien vieron ahí caminando así en esa condición. Y hermanos, si esas personas de tercera edad, sin ni un cuidado, se caen, se lastiman, muchos les ha pasado, no tienen sus medicamentos, no tienen agua, ahí pueden quedar. ¿Cuánto pueden aguantar? Muy poco. Ahora los hijos de Dios, hermanos, es incalculable. ¿Cómo vamos a poder sobrevivir? ¿Cómo vamos a vivir si no tenemos palabra? Si la menospreciamos, si somos indiferentes, o como hemos escuchado, si nuestra conciencia, porque hay muchos que dicen ser cristianos de Dios, pero su conciencia está cauterizada, no sienten nada.
Lo hablan, lo predican, la leen, pero la verdad no sienten, no tienen conciencia. Hermanos, no es vida. Y no hay vida en el Señor así. Para los hijos de Dios, los que dicen ser hijos de Dios, los que pretenden ser hijos de Dios, ya no hay vida. Y el salmista, hablando del salmista, ¿qué dijo? Vamos a Salmo 119. Yo creo que todos se recuerdan esta porción, Salmo 119. Psalms 119. What does the psalmist say here? Chapter 119, and I think it's verse 162. Salmo 119, verso 162. Dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Qué quiere decir despojos cuando leemos aquí? Como tesoros. Es lo que está hablando la palabra de Dios en este salmo. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos tesoros, muchos despojos. ¿Cuánto es una persona? Yo he visto personas que han estado ahí buscando ahí con su maquinita en el parque o algo, y se encuentran algo, y un anillo, algo, ay, se va a ir ahí, otro más, y bien gozosos, una moneda, y bien contentas, a ir a una moneda, porque para ellos se les hace un tesoro, se gozan. Y por eso la palabra de Dios dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Quiere decir mucho tesoro. Verse 1, it says, I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. What does the great spoil mean here in the word of God? A great treasure. Because if you ever seen any of those people that go treasure hunters, they call themselves, they go digging for gold, or they go into the ocean, they go try to find gold and diamonds and lost treasures from hundreds of years ago. Oh, they go crazy when they find something. They're so excited because they finally found what they're looking for, their treasures. This is what the Word of God compares the Word of God as a great treasure. That's why it says here, the psalmist says, I rejoice at thy word as one that findeth great spoil, great treasure. That's how we should be with the Word of God. We should see it as a treasure. The children of God, of course, the world doesn't see it that way, but we should. And if we're there in 119, let's look at 105 to finish up here. Tenía unas escrituras más, pero quiero terminar ya, hermanos, ya. En esta tarde, ahí mismo donde estamos, Salmo 119, versos, y a ver cuál era el que se me olvida. Aquí un último del libro de Salmos, Salmo 105, que todos nos recordamos. ¿Cuántos se memorizaron hermano, en su tiempo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos yo me acuerdo memorizarlo de niño, de chiquito? Eran las clases de niños, nos ponían a memorizar, pero mira qué dice. Look at what verse 105 says, chapter 119 says, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That's what the Word of God is for the children of God. A light. Why is it compared to a light? Because what does a light do? It guides us. It lets us see. It guides us to where we have to go. If we're here in the dark and you're walking down the street and it's in the middle of night, imagine if you can't see, you're on your way home. You can see there's some lights, there's some restaurants, and you're guiding yourself. But what better than a good light so you can see your path? You're not going to fall in a hole, in a ditch, or somebody sleeping on the sidewalk or something like somebody might do. But when you have your light, it guides you. It lights up your path. It gives you understanding. This is what the Word of God does. It gives us understanding as where to guide ourselves. It lights our path. And that's why it says in verse 105, por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara, sabemos de qué sirve una lámpara, es para alumbrar nuestro camino. Y esta nos alumbra nuestro entendimiento. La palabra nos da entendimiento para que así sabemos cómo acercarnos al Señor en obediencia, con amor, con reverencia, apreciando su palabra, lo que es para nosotros. Y lumbrera a mi camino. Así dice la palabra del Señor. Es que, pues, hermanos, en conclusión, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así dice su palabra para nosotros. No, este no es un libro de historia, aunque sigue siendo el número 1 vendido en el mundo hasta esta fecha, hermano.
todavía la Biblia, todavía es el libro número 1 vendido en todo el mundo, la Biblia, la palabra de Dios. Pero no es un libro nomás como un libro antiguo, un libro de historia, así como usan en las escuelas que estudian la historia de este país, del otro, de historias de cómo empezó tal país. No, es mucho más importante. Es la misma voz del Señor Jesucristo que nos habla por medio de su palabra y nos habla directamente a nuestro corazón para que nosotros mismos podamos al instante recibir su palabra, ponerla por obra, caminar con el Señor y ser guiado. Nosotros nos recordamos, hermanos, yo mencioné, estaba batallando un día cuando mencioné esa palabra de brújula, pero nosotros sabemos, no sé si los jóvenes saben qué es una brújula. You guys remember what a compass is? A compass in Spanish le dicen brújula. A compass is used so you can guide yourself, and so you point it north when you want to go, you move it till it hits north, and that way you know, oh, we're supposed to go east. I'm out here in the woods, so you turn it. Brother Victor, you probably know about right there in the military. They have to know about that a lot. They study a lot because they have to be guided. They drop the bomb that way. No, it's okay. Throw it that way. We'll see what happens. They have to use guided all the missiles, everything exactly to where it has to go. They use a system that sends those bombs, that sends those missiles to exactly, because what happens when they send it to the wrong place? There's consequences. The wrong people get killed. Well, not that there's the right people that get killed, but I mean, it goes to the wrong destination. So here in the Word of God, it's also like a compass. También la palabra de Dios, hermanos, es como brújula para los hijos de Dios, porque nos guía dónde debemos ir. Si me estoy yendo para acá y la palabra de Dios me dice, no, acá es donde debes de estar caminando, ¿qué haces para allá? Y me jala para acá la palabra de Dios y dice, me voy un poco más para la izquierda. No, la palabra de Dios, el Señor hablándome, me pone otra vez en mi camino correcto. The Word of God guides us where we have to go, not just as servants of God, but in all aspects of our life, in our job, in our studies, with our relationships, with our commitments, with whatever the things that are important in our life. The Word of God guides us in the right direction, especially in our walk with the Lord, in our spiritual walk. The Word of God guides us because it's complete. There's nothing missing out of the Word of God for us. It gives us everything we need. La palabra de Dios es completa, hermano. No tiene ninguna falla, no le falta, no le tienen que poner ni le tienen que quitar. Es completa la palabra de Dios para lo que nosotros ocupamos. Hay muchos que le gustan agregarle y otros que le gustan quitarle, pero no, hermano, toda la palabra completa, así la tenemos que recibir. Como el Señor la habló y como lo inspiró y como usó a sus discípulos para escribirla, así nosotros, es la palabra, es completa para nuestra vida. Y no nomás lo más importante en nuestra vida espiritual, pero en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestro matrimonio, los que estamos casados, con nuestros hijos, en el trabajo, los que estudian, los que tienen negocio, los que tienen quehaceres en su vida. Toda la palabra de Dios nos guía a cómo debemos de hacerlo. Toda la palabra de Dios. Si nosotros ponemos atención, como dice la palabra, si no somos solos oidores, pero también hacedores. Con la ayuda de Dios, hermanos, Dios que nos ayude y nos dé más de su palabra. Quiero terminar en esta última escritura, en el libro de Santiago, y aquí concluimos por el día de hoy. Let's look to the book of James, capítulo 2. No, estoy recordándome mal. Libro de Jeremías. No voy a ya no entrar al libro de Santiago. Libro de Jeremías, capítulo 6. Ya me recuerdo. Ya. Nos tenemos que recordar, tomar en poco la palabra de Dios es menospreciar al Señor. En el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, lo podemos ver aquí en la pantalla todos para poder leerlo. En the book of Jeremiah, chapter 6, verse 16, que dice la palabra así: dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallarás descanso para vuestra alma. Pero dijo el pueblo, mas dijeron, no andaremos.
Así dice la palabra del Señor, hermanos. Dice aquí, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y dice la palabra de Dios, no nomás preguntamos, pero dice, y andad por él. Por eso cuando leemos la palabra de Dios, cuando dice no solamente ser oidores, pero hacedores. Escuchar la palabra y seguirla, obedecerla. We see it in English. We can read it just to finish up here. And I'll stop here. Dice en inglés, thus said the Lord, stand ye in the ways and seek and ask for the old path. Where is the good way? And walk therein, and ye shall find rest for your souls. But those who rebelled they said, we will not walk therein. Así nos ordena el Señor, hermanos, de tomar la palabra y no solamente predicarla, pero vivirla. No menospreciar la palabra del Señor. Muchos, quizás, yo estaba viendo que estaban anunciando que hay partido el domingo de fútbol, y yo sé en otras ocasiones ha visto hermanos que en vez de ir al culto, como cae el partido, ya dejan el culto por ese día. No, pues todos es un solo culto, y este partido nomás cierto cuántos años, entonces pues no lo queremos pasar. Hermanos, eso es menospreciar la palabra de Dios, es menospreciar al Señor. Cuando nomás ponemos a un lado, no, es que esto ahorita es lo más importante. Unos lo hacen en el trabajo, dan tanta importancia a su trabajo que también menosprecian la palabra del Señor. No, yo tengo que trabajar, tengo familia, tengo biles. Hermanos, ¿quién es el que nos ayuda a pagar todo? ¿Quién es el que nos da trabajo? ¿Quién es el que nos da salud, fuerza para ir al trabajo? El mismo Señor Jesucristo. Entonces, en vez de decir, lo vamos a dejar, no, si es necesario, si no hay otra, pues uno tiene que trabajar, pues se hace. Pero si hay oportunidad que yo puedo estar en el servicio, pues preferible, voy a dejar el trabajo y voy a estar en el servicio. Porque aunque uno vea no, pues el trabajo es trabajo, hermanos, es obligación. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿Nuestra vida física o nuestra vida espiritual? Es la espiritual, porque esa es vida para los hijos de Dios. Dios nos ayude, Dios los bendiga, hermanos. Aquí concluimos para el servicio de hoy. Le damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios nos ayude a poder apreciar la palabra. Dios los bendiga a cada uno, hermanos. Que si alguien tiene una petición en esta tarde, quiere presentar delante de Dios, pueden ponerse de pie. Amén. Amen, brother. God bless you. We're happy you're here tonight. Dice el hermano, y vamos a orar por él, que una vez es verdad que sabemos, va a estar muy caloroso, pues mejor me quedo en la casa con el airecito prendido. No, hermanos, hay que apreciar lo que Dios hace por nosotros. Hay que apreciar. Vamos a orar por nuestro hermano Víctor. El Señor le siga dando fortaleza. ¿Alguien más, hermanos, que falta y quiere ponerse de pie en esta tarde antes que oremos? Amén, hermano.
Amén, hermana. Vamos a orar por esta petición de nuestra hermana, por sus familiares, que ellos puedan recibir la palabra de Dios, que abran su corazón, su mente y que Dios obre en sus vidas. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a orar por alguien más. Si no, amén, hermano. Nada más quiero dar gracias a Dios, hermano, que pude salir con mi familia para allá, para Oregon. Gracias a Dios que fue de mucha bendición para nosotros. Gloria a Dios. Muchas experiencias, pues, familia, pues, y a pesar de que íbamos muchas veces en el camino a esa hora del mediodía o de las 12, el Señor puso en nuestro corazón buscarlo, aún en el camino, hermano. Gloria a Dios. Y mirar pues su obra, ¿verdad? Y su mano ahí con nosotros. También tuvimos la oportunidad de estar ahí en Salinas el domingo. Gloria. Y creo que esa era pues una de las metas, poder estar también en la casa del Señor. Amén. Que pues, es bueno salir y todo y poder disfrutar pues lo que Dios nos ha dado, pero como se mencionaba pues, pienso que es mucho más importante, hermano, poder estar en la casa del Señor, y estoy contento de poder haber salido y estar otra vez aquí en el Señor nos acompañó y nos ha recordado eso. Amén, amén, hermano. También estamos contentos ya de saber que están aquí de nuevo y ya verlo aquí a nuestro hermano Elías, y gracias a Dios que el Señor pudo llevarlos y pudieron experimentar también la presencia de Dios allá en esos lugares, y que ya estén de nuevo. Gloria a Dios. Nos alegramos. Gracias al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano que ya está aquí de nuevo. Gracias al Señor. No faltaba nadie más, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie entonces, hermanos. Parece que ya está la canasta ahí. Si alguien tiene ofrenda en esta tarde, le damos gracias a